Hola, ¿qué tal? Hoy os quiero presentar en este vídeo lo que es el circuito eléctrico con el control ya para el receptor. Como pues se puede comprobar, aquí ya tenemos el interruptor que nos cortaría la corriente del receptor a voluntad, ¿no? Eh, Recordar un poquito que el funcionamiento, que como decíamos en el primer ejercicio, es importantísimo interpretar lo que es un circuito desde el primer momento, porque así podremos comprender los que son un poquito más complicados, los podremos entender mucho mejor, ¿no? Recordar que la corriente siempre tiene que cerrar un circuito. Este circuito lo hace pues de la siguiente manera. Comencemos desde aquí, desde la fase. Entonces la corriente iría por aquí, pasaría por el interruptor y llegaría al receptor. Del receptor retornaría por el neutro, otra vez aquí a la entrada de la compañía, que iría a parar al transformador y volvería otra vez por la fase, y así continuamente circulando el circuito para que el receptor pueda funcionar, ¿no? Decir que es importante que cuando tenemos un interruptor monofásico, que lo que interrumpa sea el paso de la corriente de la fase. Porque imaginaros que tengo pues una lámpara en la cual voy a actuar pues para repararla, para limpiarla, etcétera, y tenemos la creencia de que bueno, pues que habiendo interrumpido la corriente por un interruptor ya no tenemos corriente aquí. Pero si esto lo hacemos con el interruptor en el neutro, aquí seguiríamos teniendo corriente, ¿eh? O sea, la fase iría directamente, ya sin pasar por el interruptor, directamente aquí, y aquí tendríamos corriente. Y tenemos la creencia, pues como decía, de que la corriente está cortada porque hemos cortado de aquí en el neutro, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Aquí, aunque cortemos en el neutro, seguiremos teniendo la corriente. Entonces nos puede pegar un latigazo bueno si tocamos las fases, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. También hay que tener en cuenta que a la hora de hacer una instalación, de poner el hilo con el color adecuado. En las fases, como ya dijimos en la parte teórica del circuito del curso básico de electricidad, tiene que ser o marrón, o gris, o negro. Indistintamente, cualquier color puede ser, ¿no? Y el neutro siempre tiene que ser azul. Así como el tierra será de un color verde y amarillo. Con estos colores identificamos a una instalación eléctrica, ¿no? Y esto, pues bueno, es un poquito lo que yo quería decir de este circuito básico de electricidad. Y bueno, pues recordar que siempre la corriente tiene que haber un circuito cerrado, ¿no? Para que el receptor no pueda funcionar, ¿no? Viene de aquí, pasa por aquí, retorna por el neutro al transformador y vuelve a empezar, ¿no? Y este sería un poquito el funcionamiento. Entonces, para poderlo controlar a voluntad el encendido y el apagado del receptor, pues para esto tenemos el interruptor. Vamos a enchufarlo para comprobarlo, ¿no? Como podéis comprobar, le doy paso a la corriente y ya se enciende el receptor. Entonces, tener muy en cuenta lo que acabo de decir, que es en un interruptor monofásico siempre conectar la fase, ¿no? ¿A dónde tenemos interruptores monofásicos? Pues bueno, en las viviendas, oficinas y todos estos lugares, casi en todos los circuitos tienen
el interruptor monofásico, ¿no? Entonces tener muy en cuenta esta situación, saber que tiene que ir siempre en la fase, ¿no? Y esto es un poquito lo que quería decir en cuanto al circuito este básico, que como decía es importantísimo el interpretarlo bien, el coger el concepto de la corriente, porque de esta manera los siguientes ejercicios o circuitos eléctricos que serán un poco más complicados, pues los podremos aprender bien, ¿no? Pensar que en una instalación eléctrica pues puede haber varios circuitos, entonces tenemos que saber interpretar el qué es cada circuito, ¿no? Por ejemplo, en una instalación eléctrica de una vivienda, pues tenemos el circuito de la iluminación, el circuito de los enchufes o tomas, el circuito de la cocina eléctrica, el circuito de la lavadora y así sucesivamente. Entonces, claro, tenemos que saber interpretar lo que es una instalación y sabiendo qué es cada circuito. Entonces, sabiendo cuál es cada circuito, pues podemos ver que la corriente pues siempre hace lo mismo. Va desde la fase al interruptor o todos los controladores que podamos tener aquí al receptor y después retorna por el neutro. Estaría continuamente circulando mientras le demos paso por el interruptor o cualquier controlador que podamos tener aquí. Aquí, por ejemplo, ahora podríamos haber también conectado, pues en vez del interruptor, podríamos haber conectado un pulsador, ¿no? Entonces, cada vez que pulsáramos, pues nos lo podría encender, ¿no? O incluso el pulsador podría ser a la desconexión, o sea que cada vez que lo pulsara, desconectara. También podría haber aquí un relé o un contactor, entonces que podíamos maniobrarlo pues automáticamente. En fin, aquí en la introducción del paso de la corriente hay infinidad de mecanismos que podemos utilizar y que iremos identificando a lo largo del curso. Y esto sería lo básico que quería decir de este circuito tan sencillo, ¿eh? Espero que os haya gustado.